revelando los 3 experimentos más aterradores en la historia de la humanidad. Si por alguna razón accidental te encierran en un hospital psiquiátrico, ¿podrías probar tu cordura y salir? En 1973, el psicólogo David Rosenan llevó a cabo un experimento para investigar precisamente eso. Rosenan seleccionó a 7 voluntarios, 4 hombres y 3 mujeres, con una gran capacidad de resistencia psicológica, y él mismo se unió al grupo, formando un total de 8 personas. Cada uno de ellos fue a diferentes hospitales psiquiátricos, registrándose y reportando al médico que oían una voz que decía don don don. Cuando el médico les hacía preguntas, respondían con total honestidad. Rosenan quería ver cómo los médicos reaccionarían ante tales reportes. Sorprendentemente, algunos de los voluntarios fueron diagnosticados con esquizofrenia y otros con trastorno bipolar, y se les recomendó hospitalización. Aunque después aseguraron que ya no escuchaban la voz, los médicos se mantuvieron firmes en sus diagnósticos. Durante su estancia en los hospitales, los voluntarios vivieron como personas normales y arrojaban discretamente las pastillas en el baño. Lo curioso es que descubrieron que muchos pacientes también desechaban su medicación. Los voluntarios tomaban notas, preocupados por ser descubiertos, pero incluso cuando los médicos se daban cuenta, lo interpretaban como un comportamiento de delirio obsesivo, característico de la esquizofrenia. Uno de los voluntarios habló con el personal sobre su vida familiar, mencionando que tenía una buena relación con su esposa y que, ocasionalmente, discutían por temas domésticos. Sin embargo, en el informe del médico, esto fue interpretado de manera negativa. El hombre de 39 años carece de estabilidad emocional, intenta controlar sus emociones, pero a veces pierde el control y castiga a su hijo. Esta interpretación errónea se daba porque los médicos estaban convencidos de que estos pacientes tenían esquizofrenia. Además, algunos de los voluntarios solicitaron ser dados de alta, alegando estar recuperados. No obstante, los médicos consideraban que esto era una prueba de que no habían mejorado. Al final, mientras más intentaban demostrar que estaban cuerdos, más se les consideraba anormales. Paradójicamente, ninguno de los médicos identificó a estos voluntarios como falsos pacientes, aunque 35 pacientes reales sí lo hicieron, e incluso algunos llegaron a preguntarles si eran infiltrados. ¿Cómo es posible que los pacientes verdaderos detectaran el engaño y los expertos no? Tras varios meses, los voluntarios fueron dados de alta. Cuando Rosenan publicó los resultados del experimento, generó una gran controversia. Algunos psiquiatras criticaron los métodos y afirmaron que los hospitales seleccionados no eran suficientemente competentes. Una institución psiquiátrica de gran reputación afirmó que podrían detectar a los falsos pacientes si Rosenan enviaba más en un plazo de 3 meses. Sin embargo, Rosenan nunca envió a nadie, y el hospital informó haber encontrado 41 infiltrados. Este experimento demostró que si una persona recibe una etiqueta de anormal, toda su conducta será vista como anormal, lo cual resulta trágico. ¿Cuántas personas habrán sido juzgadas erróneamente en la vida real? El segundo experimento, ¿se puede cambiar el género de una persona? ¿El género es determinado por los genes o puede ser moldeado por el entorno? En los años 50, el Dr. John Money, ferviente defensor de la teoría de la neutralidad de género, creía que el género no era algo determinado al nacer. Según él, si se educaba a un niño desde la infancia con una identidad de género específica, éste adoptaría dicho género. Sin embargo, no pudo encontrar sujetos para probar su teoría hasta 1965, cuando Janet Reimer acudió a él después de que uno de sus gemelos, Bruce, sufriera un accidente en el que perdió sus genitales. Money sugirió que sería mejor criar a Bruce como una niña, alegando que, como hombre, su vida sería difícil. Janet aceptó, y Bruce fue sometido a una cirugía de reasignación de género y renombrado como Brenda. Money se dedicó a criarla como una niña y a inyectarle hormonas femeninas. Brenda creció creyendo que era una niña, y Money interpretaba esto como una prueba de que su teoría era correcta. Sin embargo, cuando Brenda alcanzó la pubertad, comenzó a desarrollar rasgos masculinos, como la aparición de la nuez de Adán y barba. Brenda,
cada vez más confundida, amenazó con suicidarse si la llevaban de nuevo con Money. Fue entonces cuando sus padres le confesaron la verdad. Después de conocer la realidad, Brenda asumió una identidad masculina y cambió su nombre a David. Aunque parecía que todo volvía a la normalidad, su relación con su hermano se deterioró, y en 2002, David se quitó la vida. 2 años después, su hermano también se suicidó. Pese a estos resultados trágicos, Money nunca admitió su error, y defendió que el fracaso del experimento se debía a la falta de compromiso de los padres de David. El tercer experimento, la importancia del afecto en la infancia. En los años 30, en Estados Unidos, era común la educación basada en la frialdad emocional, evitando el contacto cercano entre madres e hijos. Se creía que esto fomentaba la independencia en los niños. Sin embargo, el psicólogo Harry Arlo argumentaba que esta forma de crianza perjudicaba el desarrollo emocional de los niños, y llevó a cabo un experimento con crías de monos para demostrarlo. Arlo separó a 5 crías de monos de sus madres y les proporcionó 2 madres sustitutas, una de alambre que podía darles leche y otra suave, sin leche. Al principio, las crías se acercaban al alambre para alimentarse, pero pronto preferían pasar tiempo con la madre suave. Para profundizar en el experimento, Arlo introdujo un objeto aterrador en la jaula y observó cómo las crías buscaban refugio en la madre suave. Al llegar a la adultez, estos monos mostraban dificultades para interactuar con otros monos y tenían problemas para reproducirse y cuidar a sus crías. Arlo concluyó que el afecto era crucial para un desarrollo emocional saludable. Sin embargo, aún hay padres que siguen promoviendo la frialdad emocional en la crianza, ignorando el llanto de sus bebés o dejándolos dormir solos desde pequeños, lo cual puede tener consecuencias negativas en su desarrollo emocional y en su autoestima.